Amados hermanos, amado pastor, buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre la bondad y la Trinidad de Dios. En orden expositivo, Johnny Orduz, Rosalba Guerrero, Diego Rodríguez, Diana Carrillo, Jessy Barbosa y Eduardo Alvarado. Pero entremos en materia. La bondad de Dios se descubre en todas las relaciones con sus criaturas. Es decir, que son los atributos morales de Dios. Dentro de estos atributos encontramos primero, la pureza moral. Segundo, la integridad. Tercero, el amor. Dentro de la pureza moral encontramos la santidad, la rectitud, la justicia. Dentro de la integridad encontramos la autenticidad, la veracidad, la fidelidad. Y dentro del amor encontramos la benevolencia, la gracia, la misericordia y la persistencia. Empecemos a definir conceptos. La pureza moral. Podemos decir que Dios está absolutamente libre de todo lo perverso y de todo lo maligno. Dios es un Dios de santidad. ¿Santidad? Sí. Santidad proviene del hebreo kadosh, separado de, apartado de. Quiere decir que Dios está totalmente separado de toda la creación y está en absoluta pureza o bondad. En rectitud podemos encontrar que la rectitud es la ley de Dios, es la expresión verdadera de su naturaleza y está perfectamente Dios en rectitud y en justicia. Justicia. Justicia es la rectitud oficial de Dios. Significa que Dios administra su ley con equidad sin mostrar favoritismos ni parcialidad. Una vez establecidos estos temas, podemos encontrar el segundo gran aspecto, la integridad. Pero la integridad tiene tres dimensiones: la autenticidad, la veracidad y la fidelidad. Dentro de ello, podemos definir que integridad es el conjunto de atributos de la verdad. Autenticidad proviene del griego aletinos, ser verdadero. Es decir, que Dios es un Dios real. Es un Dios que no ha sido fabricado, ni construido o imitado como las otras divinidades por los seres humanos. La segunda dimensión sería la veracidad, es decir, la verdad. La veracidad significa que Dios representa las cosas tal como son. Dios no puede mentir porque estaría en contra de su naturaleza. Y finalmente, la fidelidad. La fidelidad nos demuestra ser verdad. Es decir, que Dios ha demostrado al mundo que Él es verdad. Dios, a través de su capacidad y su poder ilimitado, es capaz de hacer absolutamente todo lo que crea, lo que desee. Gracias. Estamos estudiando los atributos morales de Dios. Tercero, amor. Vamos a verlo en 4 dimensiones. A, benevolencia. B, gracia. C, misericordia. Y D, persistencia. ¿Qué es el amor? Es la auténtica naturaleza o definición de Dios. Vayamos a las escrituras en 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A, la benevolencia. Proviene del latín bene, que significa bueno, y duolo, que quiere decir querer, o sea, buena voluntad hacia las personas. Estudiemos qué es la benevolencia. Es una dimensión básica del amor de Dios. No busca su propio bien, sino el de los demás. Dios nos ama por su semejanza con Él, semejanza que Él nos ha dado al crearnos. B, la gracia. ¿Qué entendemos por gracia? Proviene del hebreo gen o gesed.
favor o bondad. La gracia significa que Dios nos otorga favores que no merecemos, por medio de su bondad y su generosidad. Vayamos a la palabra. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2, 7, 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. C, la misericordia. Viene del latín formado miser, que quiere decir miserable, desdichado, cor o cordis, que quiere decir corazón, o sea, preocupación, compasión de Dios. La misericordia de Dios es su compasión tierna y amorosa por su pueblo. También podemos decir que es su ternura de corazón hacia los necesitados. Vamos a la palabra en Marcos 1:41. El Señor Jesús, tendiendo misericordia del leproso, extendiendo su mano, y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y por último, de la persistencia, del griego macotumia, que significa lentitud para el enojo. La podemos definir como la paciencia de Dios que se manifiesta como muestra de fidelidad. Y lo vemos en su palabra en Romanos 9:22, que nos dice: de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. A continuación veremos el amor de Dios y la justicia, un punto de tensión. Un punto de tensión suele verse en la relación entre el amor de Dios y la justicia. Por una parte vemos la justicia de Dios severa, rígida, buscando la muerte de todos aquellos que pecan. Por otra parte vemos el amor de Dios misericordioso, benevolente y paciente. A continuación veremos tres características importantes en este tema. Primero, la justicia es una justicia amorosa y el amor es un amor justo. Segundo, un amor sin justicia simplemente es un sentimentalismo. Tercero, la obra de expiación hecha por Jesucristo por el pecado del hombre nos muestra el verdadero amor y la justicia de Dios. En conclusión a este tema, podemos ver que el amor y la justicia de Dios no son dos atributos por separados y competitivos. Dios es amoroso y recto, y Él da lo que Él mismo espera. A continuación veremos la mejor manera de investigar los atributos de Dios. Allí podemos encontrar tres características importantes. Al examinar las declaraciones de las Escrituras cuidadosamente, podemos encontrar las inferencias de ella. Segundo, los atributos de Dios revelan frecuentemente las acciones de Dios, de manera que lo que Él hace es una pista de lo que Él es. Tercero, los atributos de Dios revelados en la Biblia, son una acción de cómo Él actuará. Y al entender completamente quién es y qué es Dios, le podremos ver como el ser supremo que Él es. Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a tratar de exponer la Trinidad, una de nuestras doctrinas bases. Para ello vamos a tener 4 puntos indispensables: la enseñanza bíblica,
vamos a hacer una construcción histórica, vamos a mirar los elementos esenciales de la doctrina y vamos a hacer una búsqueda de analogías para entenderla. Pero entrando en materia, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad. Para ello, vamos a ver la unidad de Dios, la deidad de tres y tres personas en uno. Fue revelada a Israel en distintos momentos y de diferentes maneras. En el Éxodo vemos cómo Dios, a través de los 10 mandamientos, le dice al pueblo de Israel: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quería Dios? El pueblo había estado en Egipto, donde tenían una cantidad de dioses, diversos dioses, y él les quería explicar que Jehová era solo su Dios. Por eso, en la Shema, en el Deuteronomio 6, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero Pablo también hizo énfasis a la unicidad de Dios, cuando le dice en la primera carta a Timoteo 2, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí nos queda clara la unicidad de Dios. Pero nuestro segundo punto decía la deidad de tres. Nos queda claro que Dios Padre es Dios, pero Dios Hijo es Dios. Claro, en Filipenses 2, Pablo aclara la deidad de Cristo, diciendo en Filipenses: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El autor de Hebreos reafirma de forma innegable la deidad y la supremacía de Dios, igualándole con la del Padre. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en su juicio frente a Caifás, enfrentando el cargo de blasfemia, le preguntaron: dinos ahora, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y el Señor le respondió: tú lo has dicho. Pero, ¿el Espíritu Santo también es Dios? Claro que sí, el Espíritu Santo recibe el mismo honor y la misma gloria reservada para Dios. El Espíritu Santo también se le describe con las mismas cualidades de Dios y se le atribuyen sus obras. El Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio, lo dice Juan 16:8. Y en 1 Corintios 3:16, Pablo le recuerda a los creyentes que son templos de Dios y que el Espíritu está en ellos. Ahora vamos a mirar las tres personas en uno. En varios lugares de las Escrituras, las tres personas están vinculadas en unidad, en sustancia, en esencia. Pero podemos ver en la fórmula bautismal de la Gran Comisión, donde Mateo dice: bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente en el Nuevo Testamento se ve esta fórmula. En el Génesis, en la creación, cuando Dios está hablando en la creación y habla de Dios uno, la unicidad de Dios, pero dice: hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Qué significa? Que tenemos un verbo en plural y tenemos un pronombre en posesivo plural también. En el Génesis 11, en la Torre de Babel, tenemos otro ejemplo de pluralidad. Descendamos y confundamos allí su lengua. En la bendición paulina de 2 Corintios 13:14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El Señor Jesús en los evangelios dice: el Padre y yo somos uno. Pero también ora para que sus discípulos sean uno, igual como Él y el Padre son uno. En conclusión, sacamos que hay muchos datos en las Escrituras que nos muestran la doctrina de la Trinidad, pero no aparece la palabra Trinidad dentro de las Escrituras. Está en una forma implícita. La Iglesia formuló esta doctrina y tuvo razón para hacerlo. Construcciones históricas. Vamos a ver
4 puntos. El punto de vista económico de la Trinidad, monarquismo dinámico, monarquismo modalista y la formulación ortodoxa. El punto de vista económico de la Trinidad. En Hipólito y Tertuliano se concentraron en las maneras en que la tríada se manifestaba en la creación y en la redención, pero no en su investigación. El Padre, el Hijo y el Espíritu son una sustancia idéntica. Esta sustancia se extiende en 3 manifestaciones, pero no se divide. Monarquismo dinámico. Monarquismo literalmente significa soberanía única. Teodoto introduce el monarquismo dinámico en Roma hacia el 190 después de Cristo. Mantenía que Jesús era un hombre normal antes de su bautismo, aunque totalmente virtuoso. En el bautismo de Jesús, el Espíritu o Cristo descendió sobre él y desde ese momento realizó actos milagrosos de Dios. Pablo de Samosata en el 268 después de Cristo dijo que Jesucristo no era la palabra, más bien el término hace referencia al mandamiento y la ordenanza de Dios. Él decía que Dios ordenaba y Cristo ejecutaba la acción. Monarquismo dinámico. Dios estaba presente en forma dinámica en la vida de Jesús y el hombre. Monarquismo dinámico nunca fue un movimiento extendido y popular. Tenía un toque racionalista y tenía que ser un fenómeno bastante aislado. Monarquismo modalista. Fue una enseñanza bastante popular y extendida que confirmaba la doctrina de la Trinidad. La idea esencial en esta escuela de pensamiento es que hay una divinidad que se puede designar con nombres distintos: Padre, Hijo y Espíritu. La solución modalista a la paradoja de las 3 personas y la unidad se determinó a que había una sola persona, no 3, con 3 nombres, actividades o roles distintos. Otra idea básica expresada por el modalismo fue que el Padre sufrió con Cristo, ya que estaba realmente presente en él y era personalmente idéntico al Hijo. La Iglesia, al evaluar esta teología, descubrió que le faltaban cosas en ciertos aspectos significativos y acabaron por rechazarla. La formulación ortodoxa protege la doctrina de la Trinidad en contra del peligro del modalismo. Primero, se señaló que podemos encontrar una única actividad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que de ninguna manera se diferencia ninguna de las 3 personas, y tal unidad se encontró en la divina actividad de la revelación. La revelación se inicia con el Padre, continúa con el Hijo y se completa con el Espíritu. No son 3 acciones, sino una acción en la que los 3 están implicados. Segundo, la esencia divina es simple e indivisible. No hay más que una única sustancia idéntica en todas ellas. Dios es simple, no compuesto, por lo tanto, aunque cada una de las personas es una, no se pueden sumar para ser 3 entidades. Elementos esenciales que debemos destacar de la Trinidad. Primero, la unidad de Dios es básica. Dios es uno, no varios. Tal vez se pueda comparar con la unidad del marido y la esposa, pero debemos tener en cuenta que estamos tratando con un Dios, no con la unión de entidades separadas. Segundo, la deidad de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de ellas es cualitativamente igual. El Hijo es divino en la misma manera en que el Padre y el Espíritu Santo. Tercero, la triplicidad y la unicidad de Dios. Parece ser una contradicción que indica que Dios es uno y sin embargo 3, pero no es real, solo es aparente. Cuarto, la Trinidad es eterna. Todos los 3 han sido siempre divinos. Nunca ha habido una alteración en la naturaleza del Dios Trino. Él es y será lo que siempre ha sido. Quinto, la función subordinada de alguno de los miembros de la Trinidad no indica que uno sea más que otro, ni que exista un cambio de estatus o de esencia. Podemos entender que el Hijo no era menos que el Padre en su encarnación y el Espíritu Santo no es menos que el Hijo, que ahora subordina, ni menos que la voluntad del Padre. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 16 dice: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Sexto, la Trinidad es incomprensible. No podemos comprender completamente el misterio de la Trinidad.
En la eternidad tal vez podamos ver más claramente, pero no entenderemos del todo porque Él es Dios ilimitado y estará siempre por encima de nuestro conocimiento y comprensión limitada. Estos aspectos de Dios que nunca comprenderemos del todo deben ser considerados como misterios, que van más allá de nuestra razón y no paradojas que entran en conflicto con esta. El siguiente punto es la búsqueda de analogías. A nivel popular es muy común escuchar y utilizar analogías sacadas de la naturaleza física. Ejemplos del huevo, que tiene cáscara, yema y clara, del agua, que está en estado sólido, líquido y gaseoso, o el ejemplo de los pantalones, que lo podemos tomar como un pluralismo o como algo singular. Se entiende que el objetivo es tratar de explicar la naturaleza de la Trinidad, pero nada será suficiente. La analogía del huevo y de los pantalones indica que Padre, Hijo y Espíritu Santo son partes separadas de una naturaleza divina y no es así. El ejemplo del agua tiene toques modalistas, es decir, que una misma cantidad de agua no puede existir a la vez en los tres estados. Otro intento para explicar la Trinidad de algunos teólogos está basado en la filosofía analítica, con frases extrañas que también se quedan cortas, como por ejemplo, Dios son uno, ellos es tres, yo somos. Sirve más para exponer el tema que para clarificarlo. Agustín nos muestra varias analogías mucho más profundas y acercadas a la Trinidad, y su teoría enfatizaba la unidad de Dios más que su triplicidad, es decir, que los miembros de la Trinidad no son individualidades separadas, sino que cada miembro en su esencia es idéntico a los otros en su divina sustancia. Algunas analogías de Agustín fueron: primero, partiendo de que Dios es amor, Agustín señaló que hay tres elementos necesarios en el amor: el que ama, el objeto del amor y el amor que los une. Otra analogía basada en el interior de la persona, es decir, en su actividad mental y en la relación con Dios y consigo mismo, es la mente, su conocimiento de sí misma y su amor de sí misma. Recuerdo, entendimiento y voluntad. La mente recordando a Dios, conociendo a Dios y amando a Dios. Quizá en la práctica tendamos a alternar entre el triteísmo, creer en tres dioses iguales muy relacionados entre sí, y el modalismo, que es creer en un Dios que tiene tres papeles diferentes o que se revela a sí mismo de tres maneras diferentes. Sin embargo, estas, como todas las analogías, se quedan cortas para explicar del todo la Trinidad. Necesitamos utilizar varias, unas que resalten la unidad y otras que enfaticen la triplicidad. Como alguien ha dicho acerca de la doctrina de la Trinidad: trata de explicarla y perderás la cabeza, pero trata de negarla y perderás el alma.